No Ah, tiene no lo Instagram. encontraba. No tiene Bien. Instagram, pero yo puedo seguir lo que compartan aquí, si comparten sus Instagram para seguir su trabajo y poder visualizar desde el personal. El museo solamente tiene Facebook, es la única red social que tiene y es de reciente creación, a partir del año pasado que se vino todo esto de la pandemia, pues apenas inició esa forma de conexión, de vinculación con la comunidad. Bien. Si querés anotar en el Genial, chat ya puedo seguir. el Facebook, sería genial, así también nos vamos conociendo. Bien, bueno, damos origen. Psicólogo ya, voy a tener que editar todo esto. Damos inicio a un nuevo encuentro del Foro del Diplomado de Arte y Géneros, que está alojado en toda la potencia de la Universidad del Museo Social Argentino, a quien agradecemos siempre que nos dé este espacio. Y como ustedes saben, la dinámica del diplomado es los jueves hay clase con la gente que se anotó y está cursándolo, y los miércoles hacemos un foro abierto a la comunidad donde vamos discutiendo distintos temas. En la página, en el canal de YouTube del diplomado están las charlas anteriores y también va a estar esta que está siendo grabada. Y que la idea es armar un reservorio de lo que nosotros llamamos ya desde el año pasado con las 40 charlas, la pedagogía de la anécdota, la pedagogía de la experiencia, ¿no? Intercambiar, más en este contexto en el cual todo está patas para arriba. Nos comentaba la compañera del museo que recién que se pusieron a armar el Museo de la Huasteca porque la pandemia nos cambió a todos, ¿no? Entonces, bueno, desde este lugar, darnos espacio. El diplomado tiene una orientación muy especial en temas de género, de relación de la práctica artística y los géneros, considerando además que la cuestión de género, eso es lo que decimos siempre, no es una cuestión de las mujeres solamente, ni remotamente, sino desde una postura transfeminista, LGBT, queer con Q y queer con C también, pensando en esa apropiación que hacemos de lo queer desde nuestros contextos latinoamericanos. Y en ese marco es hermoso para mí presentar a Andrés Forero del Museo Q, justamente como un poco el resultado de todas estas cuestiones que en pandemia empezaron a pasar, que empezamos a buscar otras cosas y hubiera sido impensado si estuviéramos en lo presencial, y eso es lo único bueno que tiene la pandemia, lo que nos está enseñando. Tener a un compañero de Perú o de Colombia hubiera sido imposible porque no hubiera podido viajar. Entonces, desde ese lado, está buenísimo tener esta diversidad y esta posibilidad. El Museo Q es una iniciativa museológica de la sociedad civil creada sin ánimo de lucro, de carácter voluntario, con la misión de recuperar y visibilizar las historias y las memorias de personas LGBTIQ+, como parte esencial del relato nacional. La presentación será, nada, ya está, no dije nada. Será facilitada por Andrés Forero, que es arquitecto, museólogo y cofundador del Museo Q. Ahí está el Instagram también, ya me lo están siguiendo porque está re bueno. ¿Sí? Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, buenas tardes allí, gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, pensando que era el diplomado de arte y géneros, ahí la están viendo, ¿verdad? Puedo minimizar acá. Pensando que era el diplomado de arte y géneros, pues no voy a gastar tiempo, digamos, hablando un poco sobre el origen de Museo Q. Puedo poner esto en pantalla completa. Sino más bien enfocarme un poquito como en los proyectos que hemos hecho, digamos, así como lo comentaban, Museo Q, pues es una iniciativa, no tenemos edificio, en realidad a veces también decimos que tenemos colección,
Sí, tenemos una colección muy chiquitita, pero digamos no coleccionamos activamente. Así que es más como pues lo que ven aquí en las imágenes, como un grupo de gente que en algún momento pensó que en los museos a los que íbamos no había demasiado como pues espacios para hablar sobre temas de género y sexualidad. Y por eso en parte se creó Museo Q por allí como entre el 2012 y 2014. Pues sin más voy a empezar a compartirles como algunas de las cosas que hemos hecho, pensando como en cómo, digamos, curatorial y museológicamente hemos como activado cosas. Una de las primeras exposiciones que armamos, también porque era una experiencia muy particular como dentro del grupo, giró alrededor del tema del closet. eh, y la titulamos Lo que se ve no se pregunta, un poco también inspirados como en esta entrevista que de pronto algunos de ustedes la han visto. Esto dura un minutito, lo voy a poner. Dice este historiador mexicano comentando sobre su Ahí escuchan, ¿verdad? Sí. sexualidad. Dice que rompió las barreras sexuales en el escenario porque explora el lado femenino. ¿Qué opinión le merece este comentario? El arte es femenino, eso es lo que puedo yo exteriorizar, ¿no? ¿El arte es femenino? ¿No hay un arte masculino? ¿O no es de los dos? Pues puede ser, pero yo sé, yo siempre he visto que el arte es femenino. Y mire, si usted es guapo, está joven, está divino, pues siempre van a decir eso, ¿no? Que usted es gay. Sí. Eso. Juan Gabriel. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo con otra pregunta. Dígame. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Pues bueno, entonces tomamos como un poco también de inspiración de esa entrevista y de este juego que Juan Gabriel en esa entrevista hacía un poco para como resistir de alguna forma como esta inquisidora cuestión sobre su sexualidad. Eh, y entonces lo que hicimos fue generar un proyecto alrededor del closet. El closet no como, digamos, solamente un espacio en el que se está, sino que en realidad también hay experiencias de salir o de permanecer o de salir y permanecer al mismo tiempo y de vivir a través de esa figura. Dice. Esto fue un proyecto apoyado por el Instituto Distrital de las Artes y entonces pues buscando espacios encontramos una galería que ya tristemente no existe, pero estaba ubicado pues en una zona muy central aquí de Bogotá. Tenía pues digamos 3 espacios, 3 salitas, uno entraba por la mitad y digamos que esa como distribución un poco arquitectónica también nos empezó como a estimular cierta organización sobre como la narración que pretendíamos hacer. Así que en una primera sala, en la primera central, hablábamos como del closet y como poner en contexto un poco qué significaba eso. En una segunda sala nos remitimos un poco como hacia, digámoslo así, cuestiones íntimas como del closet, acerca de como de reflexiones de estar allí o de qué otros closets también existen. Y en una tercera sala hablábamos un poco más o pretendíamos abordar un poco más como hacia lo público, lo que uno deja ver y lo que uno no deja ver o lo que las personas también quieren ver y no ver. Digamos, aparte de una convocatoria que hicimos con artistas locales, me parecía también importante compartirles algunas como de las experiencias o sí, como metodologías que realizamos para el abordaje de la exposición, porque de alguna forma queríamos que la exposición tuviese cierto cambio y cierta participación del público. Entonces elaboramos una cartografía. Esta cartografía en realidad partió incluso mucho antes como de la realización misma del proyecto, porque antes del proyecto empezamos a realizar como unos grupos focales con hombres mayores de 50 y con hombres menores de 25 años,
hablando un poco sobre su experiencia como de vivir en la ciudad y cómo vivían su sexualidad en la ciudad. Es importante decir aquí que solo hasta 1980 la homosexualidad se decriminaliza aquí en Colombia. Así que obviamente personas de mayores de 50 a 60 años en ese momento, pues apenas, digamos, eran adolescentes y obviamente había como una afluencia mucho más grande hacia los bares, hacia los videos, saunas que se localizaban como en el centro de la ciudad. Y lo interesante que pasó con las generaciones jóvenes fue de alguna forma como toda esta explosión de las apps de ligue, y de incluso cómo también percibir como sus propios espacios de vivienda como espacios seguros donde podían pues sentirse, digamos, a gusto explorando la sexualidad. Y entonces el mapa finalmente pues empezó como con estos puntitos rosas que ustedes ven, pero al final con tiza las personas podían escribir muchísimas más cosas y o sea, rellenaron pues esto impresionantemente. Otra de las como estrategias que tuvimos fue como en vez de usar como estas fichas técnicas, como generalmente se usan como en muchos museos, brindando como la información del título, la técnica. Lo que invitamos a la gente como con algunos papelitos era que nos contaran qué relaciones o qué, digamos, activaciones podían crear con estas obras. Entonces, ahí está precisamente sobre que eran dos fotos de las cárceles, de la cárcel modelo de Bogotá, una como del 1960 y otra mucho más reciente del 2010, pues activaba muchas más cosas, la gente proponía a veces documentales libros o cosas de ese estilo, como brindando información. Entonces cada vez que uno visitaba la exposición había como capas adicionales de información. Y otra de las estrategias que usamos también fue como este tradicional libro de visitas, pero en vez de que el libro como que se volviera simplemente como una cosa de felicitación, lo que invitábamos a hacer a las personas que visitaban la muestra era que nos contaran sus propias historias de closet o, por ejemplo, también hubo muchos familiares que fueron de personas LGBTIQ+, y entonces estas personas nos contaban cómo afrontaron como esa situación en familia. Después esta exposición tuvo una pequeña itinerancia en la Universidad de los Andes en 2018. También aquí en Bogotá, digamos, nuestro deseo era haberla llevado a muchas más partes y muchas más ciudades. Pero como ya lo decíamos al comienzo, pues este es un proyecto voluntario, así que también dependemos mucho de las bolsas como de financiación o de aportes que surgen como en el ámbito de la cultura aquí en Bogotá y en Colombia. Entonces aplicamos a una pequeña convocatoria que hizo la Universidad de los Andes para hacer exposiciones y la llevamos. Eh, Ahí hicimos también otra convocatoria para artistas también de la universidad. Tuvimos la oportunidad de involucrar muchas más mujeres y también de, digamos, representación trans, que de pronto en la primera muestra no había sido tan, digamos, evidente o en la misma proporción como en otras, como con otras obras. Y aquí también, digamos, mantuvimos más o menos los mismos tres ejes, pero incluimos también otro acerca como como preguntarse para ver si le titulamos como en el sentido de llevar como la reflexión como mucho más profunda, porque también tuvimos contacto con la unidad de género dentro de la universidad y entonces habían reflexiones interesantes acerca del closet como un espacio también de protección en el que si uno no se siente seguro pues también puede refugiarse de alguna forma. Bueno, aquí también hicimos una cartografía específica con la Universidad de los Andes para que los estudiantes también participaran y fue también muy interesante cómo, digamos, la Universidad de los Andes es una universidad privada que generalmente en el imaginario está muy anclada como a clases medias altas que pueden acceder como a unas matrículas bastante costosas, pero de alguna forma la universidad se inserta como en una estructura urbana como pues central en Bogotá, que cerca tiene como barrios
digamos, no tan de clases altas. Entonces era interesante cómo la gente a través del mapa también transitaba en ese espacio exterior y cómo la universidad finalmente como que queda casi que enclaustrada dentro de otras dinámicas cercanas y como otras también personas, por ejemplo, trabajadoras sexuales que están no muy lejos de la universidad, también pueden habitar estos espacios cercanos a la universidad. La siguiente, una siguiente exposición también que hicimos en el 2017 fue sobre, nos invitaron para armar una muestra. Arbo es un programa aquí en Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá que organiza la Feria Internacional de Arte. Pero Arbo también tiene unas salas de exposición en Bogotá y tiene una en una zona que se llama Kennedy, que queda como al suroccidente de Bogotá, un barrio, digamos, de clase media. Y lo interesante allí fue, bueno, propusimos como hacer una muestra sobre el matrimonio, porque en 2016 la Corte Constitucional había avalado el matrimonio entre parejas del mismo sexo aquí en Colombia y teníamos como también en nuestro carrete de imágenes una pintura de una artista colombiana que se llama Maripaz Jaramillo, que la hizo más o menos como en el 95 y inspirada un poco como en una foto que ella tuvo la oportunidad de ver por allá en los 90s del dúo francés Pierre y Gilles. Entonces esta imagen como que la teníamos ahí, esta pintura fue expuesta en un Salón Nacional de Artistas en Colombia en el 95, generó una mención, pero después esa imagen se perdió totalmente y de hecho nuestra intención era recuperar la pintura de alguna forma, hacerla visible de nuevo, pero no fue posible, no la pudimos ubicar. La galería la había vendido pues hacía muchos años y de hecho no nos dieron como información sobre quién la compró o de alguna forma como que esa ruta estaba completamente como quebrada para acceder a quién tiene esa pintura. Pero bueno, con la exposición, digamos, hicimos una convocatoria de artistas, pero también desarrollamos como una línea de tiempo porque en muchos como de los debates, seguramente que ustedes también lo sintieron allí en Argentina, siempre se hablaba como del matrimonio como una institución como estática, que si digamos, se veía como esta cosa de las parejas del mismo sexo, pues como que un cambio enorme y entonces iba a transformar terriblemente la sociedad. Y lo que hicimos fue en la exposición armar como una línea de tiempo de 3 siglos como en el ámbito jurídico, investigando un poco sobre cómo también esta institución cambia de alguna forma y esto no, en realidad es un mito esto de que es algo estático. Encontramos, por ejemplo, personas en situación de discapacidad que no podían, digamos, casarse o mujeres en el siglo pues, 18, 19, que tenían que pedirle permiso, ¿no? Al papá, al cura, al alcalde, como que un montón de hombres tenían que dar permiso para que ella se casara o para que tuviese decisión, o por ejemplo relaciones con las herencias y con los hijos, entonces como que de alguna forma como también la idea del matrimonio se relaciona con un montón de cosas alrededor, como pues de lo que conforma la sociedad. Hicimos también una pequeña cartografía, digamos, museográficamente no fue demasiado bien resuelta, debo decirlo, pero fue muy interesante porque Kennedy en realidad tenía, o pues tiene una característica muy específica que es como tiene muchos negocios y habían muchos negocios relacionados con el matrimonio, entonces peluquerías, banquetes de boda, tiendas donde las personas podían alquilar sus vestidos o floristerías. Entonces hicimos una pequeña etnografía con estas personas que trabajaban en estos negocios, preguntándoles sobre sus propios como relaciones con el matrimonio o si habían atendido también parejas del mismo sexo. Y entonces salieron más o menos como unos 40 testimonios de personas mayoritariamente heterosexuales que también de todas maneras como que compartían estas visiones acerca de que no creían en los matrimonios o fue también como muy interesante como mujeres como hacia los 50, 60 años que de pronto ya habían casado y ya se habían divorciado, separado, tenían como una visión muy distinta a como, por ejemplo, pudimos entrevistar a otras personas jóvenes de 20, 21 años que de alguna forma todavía tenían ese deseo como de casarse y vivir en pareja.
Entonces, pues bueno, fue una exposición bastante especial. Las obras todas fueron inéditas. Invitamos 16 artistas. Todos trabajaron sobre sobres de papel, por eso se llama lluvia de sobres, porque no sé si en Argentina, pero por ejemplo acá en Colombia cada vez menos se usa como dar regalos, pero las personas como que piden una lluvia de sobres, que es precisamente como que demen el dinero dentro de un sobre, pues el dinero de un regalo. Entonces, por eso invitamos a los artistas de alguna forma a usar los sobres. Pueden buscar en YouTube o si quieren el brochure de la exposición lo pueden enviar después por mail para que vean en detalle las obras. Otra de las muestras que realizamos fue una intervención muy chiquitita en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el 2019, desde 2018. El museo generó con otra agencia como una suerte de llamada pública, como varios colectivos para que lo intervinieran. Y pues hubo muchas como intervenciones de colectivos como sociales y políticos, pero nosotros también participamos usando como la colección del museo y lo que hicimos fue como plantear una suerte de discurso o de como recordar un poquito en dónde está situado el museo. El Museo de Arte Moderno está en un barrio que se llama Las Nieves y Las Nieves en Bogotá, digamos, más que todo en el siglo XX, 1920, 1940, 1960, tuvo como una gran dinámica sobre comercio sexual, primero como de mujeres y después hubo también mucho comercio de hombres que ejercían la prostitución. Hubo en algún momento en los 80s, mucha presencia de videos, de saunas, de espacios como pues para también homosocializar. Bueno, no solamente gente, digamos, LGBTQ, pero también heterosexuales, prostíbulos. Y entonces, de alguna forma quisimos hacer como un pequeño guiño, como a esta historia, como que subyace aquí en esa zona. Y tuvimos acceso a la colección y lo que hicimos fue sacar como las obras más como explícitas de alguna forma que hablaban sobre estas dinámicas y de hecho tuvimos la oportunidad de sacar una obra de un artista que se llama Leonel Góngora, que era la primera vez que se exhibía y que había sido coleccionada hacía mucho tiempo. Otro de los proyectos, para no también alargarme demasiado, fue leer las flores, una breve historia queer de las plantas. Leer las flores fue, yo diría, como nuestra primera aproximación, como hacer un proyecto pedagógico. Nos llamaron del Instituto Distrital de las Artes también, como para hacer algo con el Jardín Botánico de Bogotá, porque el Jardín Botánico hacía como unos picnics cada año y entonces en el 2018, en junio, por todo el tema del orgullo, querían hacer algo relacionado pues con tema de género y sexualidad. Entonces nosotros fuimos al Jardín Botánico de Bogotá, me acuerdo que tuvimos una guía, lo recorrimos y nos dimos cuenta que la experiencia de las personas era bastante como un poco ausente, digamos, en el sentido de se les daba una bienvenida y muy general se les decía más o menos cómo estaba organizada como el jardín botánico, así cómo podían caminar, cómo podían como circular en ese espacio y pues la información que se les daba era muy técnica, digamos, a partir de unas fichas técnicas. Y esa era como un poco la instrucción o la oportunidad de visita que tenían las personas. Entonces vimos ahí una oportunidad para hablar sobre como la diversidad en las plantas, de alguna forma también generando algún link con la pues diversidad humana, por así llamarlo. Nos inspiramos mucho como en una serie que tiene Isabella Rossellini, que la pueden encontrar en YouTube, que es esta que de Green Porno, y también teníamos como en nuestra biblioteca como este libro que además fue Premio Nobel de Literatura, La inteligencia de las flores, por allá como a comienzos de 1900. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar una pequeña guía, es un librito, hablando como de la sexualidad de las plantas. Y inicialmente fue pues dar este libro gratuitamente como a las personas.
pero después el proyecto creció mucho más, digamos, el jardín se interesó mucho en el proyecto, nos volvieron volvimos como a participar en otros fondos y lo que pudimos hacer fue empezar a generar como unas visitas guiadas, no solamente en el Jardín Botánico de Bogotá, sino como también en distintos parques de Bogotá, en distintos parques públicos. Hicimos también, nos salíamos con otra iniciativa, que hace como dibujo y entonces hicimos bodegones y después fuimos al Jardín Botánico de Medellín y allá tuvimos como un espacio para hacer unas gigantografías inmensas y otras visitas guiadas y fuimos también a como otras bibliotecas y librerías pequeñitas que vendían como libros de botánica que se enteraron del proyecto y les interesó de alguna forma como seguir como con estos diálogos relacionando como plantas con humanas de alguna forma. Una breve como mención, en el 2019 el Museo Nacional de Colombia por primera vez como que renueva una sala y por primera vez exhibe de forma permanente objetos, diríamos, ligados como comunidades LGBTIQ. Y una de las primeras camisetas que de pronto ustedes vieron en la primera diapositiva sobre las marchas, porque Museo Q, digamos, participa como en la Marcha del Orgullo, que usamos, que quedó ahí en una vitrina, así que también es interesante como esta idea de un museo coleccionado por otro museo. Y bueno, si vienen a Bogotá, pues está buenísimo que visiten la sala. La sala habla como de cómo otros grupos sociales de alguna forma hacen sociedad. Entonces, digamos, estas comunidades LGBT hacen parte como de otros discursos acerca de las mujeres, de las comunidades negras, de las comunidades campesinas, incluso de temas como también de la propia agencia de las víctimas del conflicto. Entonces es una sala que tiene como cosas interesantes, también tiene otras cosas como problemáticas, pero bueno, digamos, celebramos como esta presencia de estos objetos allí, porque además también pues hay muchas cosas que hablan sobre tanto de la agencia pública como también de la agencia de las mismas organizaciones civiles. Museo Q, digamos, no solamente hace exposiciones o proyectos, sino de alguna forma también realizamos una acción conmemorativa en Cali precisamente, ahorita que está como muy en las noticias por las protestas que están sucediendo en Colombia. Hay, digamos, asesinatos lamentablemente con mujeres trans todavía siguen sucediendo y en 2019 hicimos una pequeña alianza del Museo de la Memoria en Bogotá, el Museo de la Tertulia en Cali, que es un museo de arte, con otros colectivos. Invitaron pues a Museo Q, pero también invitaron a otro colectivo que se llama Cultura Drag de Medellín y la Fundación Santa María, que es de mujeres trans, para hacer como un evento y una suerte de acción conmemorativa recordando estas vidas, pues que tristemente todavía siguen, pues, ausentes continuamente. Ay, qué pena. Uno ya estoy por terminar. Uno de los últimos proyectos también que hicimos fue el año pasado, precisamente ya habíamos pensado como el tema de las residencias de alguna forma, como invitar artistas, de alguna forma liarnos con alguna galería aquí para hacer algo, pero con el tema de la pandemia también pensamos como, bueno, pues ¿por qué no aprovechar de una vez la plataforma de la página de Instagram? Y invitar pues artistas, entonces durante 25 semanas continuas, o sea, más o menos como 5 o 6 meses, tuvimos 25 artistas, no solamente colombianos, sino también tuvimos alguien de Argentina, Brasil, Costa Rica, México, que durante una semana, digamos, le dábamos acceso a la página para que creara, como compartiera lo que quisiera. Lo interesante también fue como la diversidad de lenguajes, tuvimos ilustradores, fotógrafos, personas que hacían performance, literatos como David Escobar, y también como hombres gays, mujeres trans, mujeres lesbianas, como toda una diversidad bastante grande y fue bastante interesante las cosas que allí surgieron. Aprendimos muchas cosas también y estamos intentando como reconceptualizar este residir para que ojalá funcione de otra forma y siga sucediendo
cada año, de pronto no en la misma intensidad como tuvo 25 semanas continuas, pero de otras formas también posibles. Y ya como para terminar, les cuento sobre el último proyecto que hemos hecho, que en realidad es un libro. Lo pueden encontrar en la página web. Se titula Devenir Queer, al límite del patrimonio, porque teníamos pues como este interés por de alguna forma preguntarnos por la historia y por la herencia LGBTIQ+, y entonces lo que hicimos fue invitar a 14 personas. Este libro también salió como de un fondo público, aplicando a una beca. Invitamos a 14 personas también desde distintas disciplinas, literatos, como del cine, de la cocina, de la música, para que de alguna forma generaran un texto sobre patrimonio queer. Y entonces, pues el libro está ahí. Ya después en el año haremos un lanzamiento. Es digital solamente. Ya miraremos qué otras formas se pueden hacer, pero lo que ahorita estamos haciendo también es invitando otras 14 voces para que lean cada texto, y entonces se genera un pequeño como audiolibro. Y ahorita estamos precisamente como buscando fondos para ojalá hacer otras actividades con el libro en las bibliotecas públicas de Bogotá. Y ya para terminar, digamos, compartirles pues que Museo Q, digamos, hace parte como de un universo mucho más grande de iniciativas, que seguramente esta línea de tiempo tenemos que seguirla actualizando, que obviamente en los últimos años han surgido muchísimas cosas desde el cine, desde la literatura, desde el drag, del dibujo, incluso hay como en el aire la posibilidad de hacer un museo travesti en Chaparral. Chaparral es una zona no tan lejana a Bogotá, pero queda en otro departamento, donde muchas mujeres trans generaban como reinados travestis, y entonces de alguna forma también pues hay una memoria importante por rescatar, que de hecho parte como de estas historias de estos reinados travestis la encuentran en uno de los textos de este libro. Y yo termino por ahí, por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. La verdad que es un proyecto súper interesante. En Argentina hay un archivo de la memoria trans, por ejemplo, súper valioso, que las compañeras trans han hecho sobre su propia historia, pero no tenemos un museo queer, ni tenemos nada que se parezca, no tenemos un museo travesti. Te preguntaban a ti si conocían el Museo Travesti del Perú de Giuseppe Campuzano, como proyecto, ¿no? Que es como señero. Y sería pero buenísimo poder hacer algún diálogo con nosotros desde acá, ¿no? Con los sectores LGBT, que estamos pensando otras museografías, otras curadurías, otras posibles. Sí, claro. Ahorita que mencionas lo de las museografías, a nosotros nos gustaría, y como que nos ha llamado mucho la atención, digamos, bueno, además por ahí hay textos que hablan como de cómo lograr como una museografía como afectiva y un poco menos de cubo blanco, porque de pronto vieron esta exposición de Lluvia de Sobres que es muy blanca, como muy limpia, pero en parte también era por los recursos a veces que logramos obtener. Pero sí es algo que nos llamaría la atención, como también como desde el diseño expositivo uno puede de pronto traer dentro como estos discursos como del afecto y de la corporalidad y de otras formas como de acceder al espacio. Sí, bueno, estemos y pensemos en conjunto entonces cosas para todo esto de que hacemos acá en Argentina, ¿no? Es un poco también la idea del diplomado es recuperar todo eso, lo que estamos haciendo en el Matienzo, en este momento, ¿no? Como curadurías o como posibilidades más de queerizar un poco la cosa. Pero buenísimo. Me gustó esto de la sexualidad de las plantas. Aquí en Argentina los jardines botánicos históricamente han sido lugares para poder tener intimidad, lejos de la policía, ¿no? No solo los adolescentes,
Héteros van a chapar y a darse besos a los jardines botánicos, ahora que con estos años nuevos ya pueden darse besos en todos lados, ¿quién no ha ido con alguna amiguita, algún amiguito, ¿no? A darse besos? Entonces me gusta esto de la erótica de las plantas, porque una piensa en los botánicos como lugares donde cuando ir con una amiga, ¿no? Siendo lesbiana ni te cuento, era como el lugar posible para tener una intimidad, y los compañeros gays también, ¿no? La mariconada también. Entonces me pareció muy interesante apropiar ese lugar, que naturalmente quizás era un lugar de resistencias, para poder ahora visibilizar otras cosas. Eso me pareció hermoso, lo de la erótica de las plantas, la erótica de la botánica, me pareció bellísimo como idea. Sí. Sí, Andrés. No, sí, y la respuesta fue muy positiva cuando llevamos el proyecto al jardín. Los funcionarios del jardín después, la primera como versión de hacer este librito, en realidad el costo fue muy, muy, muy mínimo. Y entonces de alguna forma se sorprendían como tan algo tan barato se puede de alguna forma, o tan económico, se puede de alguna forma hacer algo como posible. Ese fue como un aspecto que a ellos les interesó mucho. Y obviamente lo que tú dices también, claro, con los parques, las historias de cruising y todas estas cosas como que están ahí latentes, que no las hacemos tan obviamente evidentes, porque además la guía de alguna forma, como en el diseño gráfico, retomó un poquito como estos libros de colorear, y entonces habían planticas para colorear, y entonces como que pensábamos que los niños de pronto podían colorear, o las personas podían, ¿no? Como mandalas, pues. Entonces fue ahí como un híbrido bastante interesante. Bien, y otra cosa que yo te quería preguntar, que me llamó la atención en el statement de ustedes, en la memoria conceptual, que es esta cuestión del relato nacional, es decir, cómo se inscriben otros relatos desde lo queer en el relato nacional, que es tan machirulo, ¿no? De los próceres, de nuestros próceres tan machotes. Sí, pues cuando surgió Museo Q, precisamente pensamos que en vez de hacer como un nicho, una galería que se llame Q o K, lo que sea, para que las personas LGBT nos visitaran, lo que nos motivó fue, no hagamos eso, como que visitemos nosotros otros espacios y otros museos que ya tienen colecciones, que ya tienen recursos, que ya tienen gente ahí operando. Y entonces era como más como en vez de crear un espacio como para nosotros, hagamos que todos los espacios sean para nosotros, para nosotros. Entonces, por eso también la Q de alguna forma remetía al culo y a la cuca, y entonces nos divertíamos en algún momento diciendo que el museo era un poco penetrable y penetrativo, porque de alguna forma como que podíamos entrar como a diferentes espacios, y como que esa misma dinámica también posibilita que el museo cambie cada rato haciendo exposiciones o haciendo otras cosas. Y ahorita contaba más temprano que recientemente lo que estamos haciendo es hablando con equipos educativos de los museos, y haciendo como otra suerte como de labores allí, para que esas semillitas queden ahí como también germinando. Es buenísimo eso, ¿no? Esa idea de, primero de ir a meternos en los museos de otros que tienen los recursos aparte, que nosotros no tenemos. Eso me parece genial. Y después, trabajar mucho lo educativo, porque ahí es donde está, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos una ESI, que es una ley de educación sexual integral aprobada por ley. Tenemos 12 leyes que podrían ser consideradas con perspectiva de género y importantes para el avance de mujeres y disidencias, pero todavía nos falta como esa cuestión de cómo meterse, ¿no? Que creo que en eso tenemos que aprender mucho del laburo de ustedes y de los sectores queer, de aprender a meterse, ¿no? A tejer, de las compañeras trans. Sí, 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 sí. Y pues para nosotros es un logro bastante grande como lo del Museo Nacional, porque yo me acuerdo que en las marchas, claro, la marcha del orgullo pasa por el Museo Nacional, y me acuerdo que en el 2016 los compañeros, digamos, yo no tanto porque no grito tanto, pero los compañeros decían como el Museo Nacional tan grande y patriarcal.
y como que esta frase retumbó de alguna forma ahí adentro. Y después nos contactaron y nos dijeron, tenemos esta idea de hacer esta sala y nos gustaría de alguna forma tener estos objetos. Y el museo también ha hecho un gran trabajo últimamente como contactando varias iniciativas que trabajan también por muchas cosas, como el suicidio de jóvenes LGBT o las mujeres trans o personas que hacen archivo. No hace mucho surgió también un archivo acá que se llama Fundación Arqué, que tiene un archivo queer. Y entonces pues es interesante como esas dinámicas también de alguna forma como de pensar en la historia generan esos contactos. Bien, bueno, muchísimas gracias, Andrés. Si alguien quiere preguntar algo, lo apunta acá. Aprovecho para enviarles de parte de todos nosotros de acá un enorme abrazo a quienes están resistiendo este neoliberalismo que no nos deja gozar la vida en Cali, en toda Colombia, ¿no? Que estamos con ustedes y que estamos aprendiendo mucho de las luchas de nuestros hermanos chilenes y colombianos. Así que todo en inclusivo. Bueno, piensen preguntas entonces y mientras tanto voy presentando a Nati. Yo pegué también en el chat las presentaciones y las biografías para que si quieren releer, ¿no? Natalia Higuiñiz nació en Lima en 1973, es artista visual y docente universitaria. Desde sus estudios de pintura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1990-1995, y de la maestría de Género, Sexualidad y Políticas Públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su trabajo explora la construcción de discursos en torno a las concepciones de lo femenino, la sexualidad, el trabajo doméstico y la maternidad, así como el cuerpo y la enfermedad. Su trabajo se desplaza entre los espacios expositivos de arte, la intervención en el espacio público y el activismo feminista. Ocasionalmente trabaja en diseño gráfico, comunicación social, escritura y curaduría. Destaca la co-curaduría de la muestra permanente del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Ha participado en 12 proyectos individuales y en más de 200 muestras y bienales a nivel nacional e internacional, así como su trabajo ha sido reseñado en publicaciones diversas. Su obra forma parte de importantes colecciones, entre las que destacan las de los museos Mola, Mali, esto se cortó cuando lo copié, pero en el Mali, que es un bellísimo, potente museo de Lima, y algunas cosas más que ahora nos va a contar Natalia. Natalia, bienvenidísima. La clásica, ya. Estaba hablando sin micro. Nada, un gustísimo estar acá. En realidad me amo toda la diversidad de movidas que enciende Quequena. Además me ha encantado conocer el Museo Q, realmente qué capacidad educativa, de gestión, qué amor realmente, sí, qué tal energía, por Dios. O sea, todo lo que hacen es impresionante. Mi trabajo principal, digamos, es como artista visual, pero es un poco la nomenclatura, porque en realidad tengo otras 400 cosas que debo hacer y que en realidad es como muy difícil lograr concentrarme y tener un espacio para hacer mi propio trabajo, desde la docencia, la crianza, la escuela en casa ahora, la cocina, el desinfectado de todas las verduras, más tratamientos médicos, más los trámites, la docencia, el activismo feminista, el Twitter, las marchas. Bueno, tengo un grupo de participación política que es de izquierda y feminista, las amigas, el parque, la playa, la familia. Entonces, prácticamente, no sé, digamos, me presento como artista, pero habría que ver cuántas horas a la semana logro dedicarle, ¿no? Además, ahorita en el Perú estamos en una segunda vuelta electoral que realmente es una pesadilla, ¿no? La sindicada líder de una organización criminal, hija de un dictador, es la candidata que apoya a toda la derecha, pero también gran parte de la ciudad donde vivimos, que es Lima, la capital de Perú,
es brutal porque tanto su padre, pero también ella, digamos, ha llevado al Congreso al principal perpetrador de las esterilizaciones forzadas, que son entre 200.000 y 300.000 mujeres, es un urbano, o sea, que son principalmente del campo rural, que fueron política genocida, ¿no? Porque era específica contra un sector y obviamente racista, ¿no? Y bueno, nada, toda gran parte de la prensa nacional está apoyándola, y ya es la tercera vez que postula ella a la presidencia, entonces no nos queda, a quienes tenemos un poquito de memoria, y como decía en mi mini CV, yo he trabajado en la curaduría del lugar de la memoria acá en Perú, y he entrevistado directamente a familiares que sus hijos han sido quemados en hornos dentro de fuertes militares acá en Perú. En fin, es absolutamente imposible para todo un sector votar por esta candidata, entonces generalmente nos vemos ante la disyuntiva de votar pues por quien pase a segunda vuelta con ella, ¿no? Entonces ahora el que ha entrado es una persona que si bien es interesante su procedencia, porque es de la Sierra Norte del Perú, es un profesor, ¿no? El símbolo de su partido es un lápiz, entonces es muy bonito porque estamos poniendo lápices en las calles, en los postes, ¿no? Pero es en realidad una campaña que hacemos sin mucha convicción, porque este señor es de filiación evangélica, es un tipo típico macho autoritario, entonces es como un solo de contradicciones poder hacer campaña por este señor, entonces tratamos las feministas de tratar de ver lo que es posible. Ahora felizmente el partido de Verónica Mendoza, que es la candidata de izquierda feminista, lo está apoyando, entonces ya su equipo técnico está un poquito más matizado, no matizado porque haya que quitarle esa cosa reivindicativa que es fundamental en este país tan desigual, sino porque era una izquierda un poco cavernaria, ¿no? Y nada, entonces ahí es un solo de contradicciones, ¿no? Además, en el Perú, el coleccionismo local es muy de derecha, ¿no? Entonces, parece que hay una lista negra de todos los artistas y galeristas que estamos contra Keiko, ¿no? Y da un poco de vergüenza, ¿no? O sea, más allá de las repercusiones económicas que pueda tener digamos, en los artistas, es como que da mucha pena, ¿no? Da mucha pena ver ese tipo de conductas, y además siempre sin compromiso, ¿no? Keiko acaba de presentar su equipo técnico y son dinosaurios de la época de su padre, pero todos esos empresarios exitosos de las corporaciones que hacen maestrías y doctorados en las mejores universidades no están en su equipo técnico, entonces es como que mandan al perro ahí para que haga el trabajo, pero no hay compromiso tampoco de estas derechas, sí, también cavernarias, ¿no? Entonces, claro, no sé si que tú puedes ir mostrando imágenes mientras tengo un pequeño textito que creo que iba como con la pregunta, un poco la invitación de cómo me relaciono yo con estas cosas. Es un textito que hice en realidad un poco antes de la pandemia. Habría que ver cómo sería ese texto. Estoy abriendo el Instagram, que no sé por qué no lo tengo acá. WhatsApp, iWork, iPhone, qué raro. Lo tengo, lo tengo abierto el Instagram tuyo. Ahí. Oye, me encantó la conversa con Duen. Ha sido, además, el texto que leer, que es muy chiquitito en realidad, muy rápido, se llama La rabia, ¿no? Y creo que es algo en lo que estamos muchos, de politizar, ¿no? Politizar los malestares. Me encanta. Esto, ¿no? Bueno, Tu Instagram. Sí. Digo, para que vean un poco de qué hablamos, les leo rapidito. Sí. Desde niña le tenía miedo a los perros. En realidad le tenía miedo a muchas cosas. Pero una de mis peores pesadillas era que me mordiera un perro y me contagiara la rabia.
Crucé la vereda del frente o me quedé petrificada tantas veces cuando aparecía uno. Ni se diga si era una manada. Aquí alguien me dijo que no debía sentir miedo, que era peor. Igual salí a la calle con miedo a la espalda y empecé a reconocer riesgos de todo tipo. Poco a poco fui aprendiendo a sortear aquellas situaciones en las que me sentía atemorizada e intimidada. Así me la pasé oliendo, esquivando, sorteando, engullendo un montón de violencias cotidianas, consciente o inconscientemente. Pintar fue crear un universo, un lugar inmenso, ¿no? Para expresar, mostrar, exponer, y poco a poco hasta vengarme, ¿no? De todo aquello que hasta entonces solo había sido como absorbido. Escribir, dibujar, fotografiar, filmar, tallar, taladrar, diseñar, engrampar, pegar, cortar. Muchas acciones le dieron un lugar a mis temores. Aparecía en mis trabajos como avergonzada de mi sexo o exhibiéndolo ensangrentado. Me preguntaba qué mostrar, qué tapar, no sabía bien ni por qué, pero lo hacía. Pude dejar de ser buena, por lo menos en mi trabajo, pero los miedos a los peligros de la calle seguían ahí. Hubo que salir a la calle con el trabajo a cuestas, como escudo, hacer carteles, pancartas, pegatinas, volantes. El primero fue sobre una perra. La acción se llamaba Perra Habla y descontextualizaba frases escuchadas por aquí y por allá, poniéndolas en tinta negra y amarillo fosforescente sobre papel bond y pegadas con engrudo. Fue un grito, una pregunta, un aullido. Me gritaron perra por este trabajo, pero esta vez no me extrañó, casi ni me dolió. Me empezaron a llamar artista feminista, pero como algo trasnochado, un arte de los 70, me decían. Empecé a trabajar con instituciones y colectivos feministas. Estudié una maestría de género y sexualidad. Me casé, me divorcié, tuve hijos, aprendí a manejar, trabajé y trabajé. Pero aún tenía miedo y mucha rabia contenida. Buscaba entender. Miraba la maquinaria del camión mientras este me atropellaba. Me tomó mucho tiempo conocer la magnitud del problema, darme cuenta de las violencias que vivía y las que encarnaba. Fue un camino bien largo considerarme feminista, saber que los feminismos, y es aún, saber de los feminismos, y es aún más lento de lo que quisiera actuar en consecuencia. Es justamente en mis propias contradicciones y ambivalencias de donde parto para trabajar. Para mí es como fundamental esa brecha que hay entre lo que pienso, ¿no? Lo que propongo, lo que activo y mi práctica, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Todas las cosas que, digamos, que pensamos que hay que cambiar y cuán difícil es pasar esa acción, implementarla, en fin. Ha sido necesario seguir saliendo, pisando las calles una y otra vez, participar de acciones, marchas, plantones, vigilias, encontrarme con muchas, morir con cada feminicidio, revivir con cada mujer libre. Es quizás el texto de un cartel fotografiado en una de las marchas lo que resuena, lo que resume lo que me fue de alguna manera pasando, ¿no? Que el miedo se volvió mi fuerza. Pero ¿cómo seguir desarmando este convoy de pesadas cargas a gran velocidad sin que te pasen por encima una y otra vez? En realidad no lo sé bien, ¿no? No basta con enunciar, con denunciar y repetir hasta el cansancio que el patriarcado va a caer. Pero eso en realidad depende de nuestras vidas de una u otra forma. Miguel López, que es un curador y crítico peruano bastante joven, hace poco en una recopilación de ensayos que tituló Ficciones disidentes en la tierra de la misoginia, tiene una introducción que empieza así. Los feminismos salvan vidas. Los feminismos modifican nuestra forma de estar en el mundo, alteran nuestro lenguaje, afectan nuestra relación con otros cuerpos, subvierten las maneras de escribir la historia. Los feminismos están siempre asociados al deseo, porque su papel es redefinir radicalmente nuestro horizonte de acción y compromiso. Cierro la cita de Miguel y debo decir que cada día los feminismos realmente salvan mi vida. No solo por todo lo que hoy puedo hacer gracias a las feministas, sino porque la acción, el arte y teoría feminista enriquecen mis días, me permiten entender, me dan fuerza para seguir saliendo a la calle,
cuidarme, cuidarnos, quererse independer, aceptar que no soy esa chica buena de la historia, ¿no? Encarar los puntos ciegos de mis privilegios, gritar y recientemente, en realidad, conectarme con mi rabia. Aquella a la que le tenía tanto de niña y también de adulta, ¿no? Hoy siento mucha rabia y no pido disculpas por ello. Rabia de haber estudiado 6 años arte y no saber de mis madres artísticas. Rabia de no haber leído de sus trabajos en las revistas de arte o páginas de cultura de los periódicos. Rabia de no verlas en los museos, colecciones, galerías y ferias hasta hace muy poco, claro, a las que sobrevivieron, ¿no? Rabia de haberme sentido tan sola cuando éramos tantas y estábamos tan cerca. Rabia de pasar tantos años pensando que las cosas o situaciones difíciles que vivía tenían que ver de alguna u otra manera por mi incapacidad. ¿Por qué no seré más creativa o talentosa? ¿Por qué no sé tanto? ¿Por qué sufro por amor? ¿Por qué me gritan perra? ¿Por qué no puedo disfrutar más de la crianza? ¿Por qué no puedo promocionar, enriquecer mi trabajo viajando por el mundo? ¿Por qué no puedo vivir de mi trabajo? ¿Qué está mal en mí? ¿No? Como decía Ukeles, ¿no? ¿Por qué no puedo ser la nueva Jackson Pollock? Rabia por tantas mujeres que dejaron sus carreras a la mitad por falta de estímulo, apoyo, servicios, rabia de tantos trabajos que se perdieron o intentan sobrevivir en cajas polvorientas y rollos sin revelar. Eso además las vidas que se siguen perdiendo y están siendo infiernos o están siendo infiernos en vida por la misoginia, la homo, lesbo, transfobia, el racismo, en una tierra, por lo menos en la que pienso que la indiferencia y la indolencia cunden, ¿no? Aunque haya hoy más ministras que ministros en mi país, lo cual parece bueno, pero es inmensamente insuficiente con respecto a lo que se puede hacer desde el Estado. Ya termino con siento rabia por los años que me ha costado entender qué lugar ocupo en el entramado que perpetúa la falta de equidad y de justicia, ¿no? ¿Qué lugar ubico en la pantonera de tonos de piel que discrimina? ¿En qué peldaño de la pirámide de poder me encuentro? Y aún así ver que las estructuras patriarcales siguen ahí renovándose. Rabia también por la pandemia mundial, que no es la que vivimos ahorita, pero es la que está más naturalizada, ¿no? Que es la violencia, que toma una vida, en muchas vidas identificar, ¿no? Que al igual que un desastre natural nos desahucia y desplaza, solo que diariamente. Rabia porque más de la mitad de la población mundial vive con miedo, condicionando sus rutinas, recorridos, presupuestos, su propia integridad cada día, ¿no? Tantas historias de mujeres que recién empezamos a conocer, así como las innumerables trabajos, desde el arte y lo simbólico, que sabemos que dan cuenta de que la violencia es diaria, transversal y que impregna nuestros imaginarios, nuestras psiquis desde que nacemos, ¿no? Esta pandemia en realidad es amparada culturalmente, por eso es justamente de la cultura que tenemos tanto que hacer, ¿no? Rita Segato expresa claramente que vivimos una guerra contra las mujeres y lo femenino, y una de sus herramientas son las pedagogías de la crueldad. Hace unos días un tuit de Arlet Contreras, que fue víctima de un caso que dio, digamos, lugar a la primera gran marcha Ni Una Menos en el Perú en el 2016, que fue la marcha más grande en la historia del Perú. Además fue descentralizada en 30 ciudades, siguiendo a nuestras compañeras argentinas, casi 1 millón de personas, ¿no? Y bueno, Arlet Contreras fue, digamos, la víctima de un intento de violación y feminicidio en un hotel de Ayacucho, donde se la ve a ella arrastrando, o sea, donde el victimario la arrastra del pelo por el hotel, ¿no? Y todo el mundo, digamos, yo había incluso planteado que ese documento audiovisual sería como el video de la violencia de género en el Perú. No sé si todos conocen el caso de Vladimiro Montesinos, pero fue, digamos, el asesor de Fujimori, y él filmaba a las personas a las que le daba dinero, y eso fue parte del destape que hizo posible acabar con la dictadura fujimorista, ¿no? Entonces, de alguna manera ese video fue este detonador en su momento, pero frente a pensar en Arlet Contreras, la víctima en este video, había una limitación, ¿no? Que
digamos, que tenía que ver con qué significaba ello para ella, ¿no? El tener que estar, que este video se repitiera, ¿no? Entonces como que me daba, digamos, pensaba en las pedagogías de la crueldad que implican como una especie de tolerancia que hemos desarrollado frente al hecho de poder presenciar la repetición insistente del sufrimiento de las mujeres y de las disidencias en general, ¿no? Bueno, siento mucha rabia de imaginar qué país, qué ciudadanía, qué planeta tendríamos ahora de haber integrado los conocimientos, las prácticas, la diversidad, la libertad, ¿no? Y no lo digo desde una perspectiva esencialista, ¿no? Como lo ha dicho Linda Nochil allá por el año 71, hay que revisarlo todo, ¿no? Nuestras creencias, nuestras disciplinas, las bases sobre las que se construyeron, y también nuestras ideas de nación, de justicia, de autoridad, de verdad, recuperar nuestras propias existencias como cuerpos deseantes, capaces de reinventarnos, ¿no? En realidad no sé qué pasará después de este estallido de rabias, si es que no son infinitas, pero aceptarlas, escupirlas solas y en colectivo es lo mejor que me ha pasado. ¡Uf! ¡Qué buenísimo material que nos queda, ¿no? Acá registrado de toda esta, desde tu micropolítica, desde tu experiencia, desde tu cuerpo, desde todo lo que estás pensando, desde ese contexto, ¿no? Donde el pasado aparece ahí, el pasado, esa derecha peruana nefasta, ¿no? La Keiko Fujimori, aparecen ahí a pegar el zarpazo otra vez. Muchísimas gracias, Nati. Yo tengo mis millones de cosas para preguntar y para recuperar de eso que dijiste. Esta idea del miedo como fuerza, por estar juntas, ¿no? Y de la vulnerabilidad como la mayor fortaleza que tenemos, porque ahora que estamos juntas. Esto de pensar que falla una porque no es exitosa o porque no se puede insertar en un mercado del arte contemporáneo. Esto me acuerdo cuando fue la marcha del Ni Una Menos, cómo se organizaron y parecía mentira que nos pudiéramos organizar en Argentina, que fue solamente en el 2015 la nuestra, ¿no? Ahora se cumple el 3J, un nuevo aniversario, pero fue como simultánea prácticamente, ¿no? Y nosotras, vete a saber de quién la tomamos también. Y esta cosa tan poderosa de trabajar sobre tu propio cuerpo y sobre tu propia biografía y tu propia experiencia, ¿no? Yo quería preguntarte, dentro de todo esto que estamos hablando, ¿qué hay en esa curaduría de esa muestra permanente que trabaja la memoria tuyo propio de esa microafectividad tuya, de esa cotidianidad tuya, de ese ser mamá, de tu vida? ¿Qué hay de lo biográfico en esa curaduría que te mandaste en relación con el tema de la memoria histórica, ¿no? Mira, fuimos un equipo curatorial de 4 personas, 3 hombres y una mujer. Yo era la cuota de género. No había nadie de disidencia sexual. En realidad, la curaduría que le hicimos entre el 2013 y 2015 en realidad fue, digamos, hoy haría una curaduría totalmente distinta, ¿no? Gracias a ti, que ya tantas que están planteando con mucha más fuerza qué implica una curaduría feminista, qué implica una curaduría desde las disidencias, ¿no? La revisaría toda, pero si me preguntas, además los curadores ni nos pagaban, era una situación, todo el Estado estaba en contra, salió una plata porque Alemania donó una plata para hacer el museo, o sea, todo era, además en ese momento también Keiko Fujimori estaba postulando y teníamos miedo que todo el tiempo el trabajo que estábamos realizando se fuera al hoyo, ¿no? Entonces, hay una sala, una zona del museo que es la zona de los desaparecidos. Hasta ahora en el Perú hay 15.000 personas desaparecidas del conflicto armado interno que se ubica entre el 1980 y 2000, ¿no? Más o menos. Pero era como una irrupción, ¿no? Algo que venía del primer piso, que era una zona como mucho más de la memoria desde los individuos, pero también desde los pueblos sobre el conflicto. Esta sala de desaparecidos era una sala donde no había imágenes, donde no hay imágenes, no hay solo audios de personas que te van contando qué
qué pasa con ese no saber dónde está tu familiar, ¿no? Las fantasías que vienen de que si en algún lugar estará, se te aparecen sueños, empiezas a tratar de encontrar caminos de qué puede haber pasado, en fin. Y lo que hicimos, digamos, bajo un recuerdo que les podrá parecer como súper frívolo, pero y mis compañeros, que eran todos unos historiadores muy, muy serios, ¿no? Yo les empecé a decir cómo poder trabajar el tema de desaparecidos, ¿no? Y una de las cositas que hicimos fue, digamos, las fotos carnet, fotos pasaporte en las vigilias, ¿no? Ya ha llegado a ser una retórica que todo el mundo dice, ah, desaparecido, ¿no? Entonces hay una cosa que se hace como que ya pasa la página, ¿no? Ya sé de qué se trata, ¿no? Entonces queríamos trascender eso y queríamos que las personas pudieran pensar que ellas podían haber sido una de esas personas desaparecidas. Entonces yo les dije que cuando se murió Lady Di, la princesa esta, a mí me dio pena, ¿ya? Y claro, yo decía, ¿y por qué me da pena esta señora, no? O sea, no tiene nada que ver con mi realidad, no, nada, ¿no? Y me puse a pensar que era que, claro, cada vez que vas al hospital, al doctor, te encuentras con estas revistas y vas viendo, pues, que cómo era cuando era chica, y que cómo era cuando se casó, y cómo era cuando tuvo su primer hijito, y segundo hijito, y no sé qué. Entonces, es acompañar ese proyecto de vida, ¿no? Era lo que teníamos que lograr hacer con, digamos, con las personas desaparecidas. Entonces, pudimos recopilar fotos, pero muchas personas eran de zonas rurales donde no había esa, estamos hablando de los años 80, no había esa familiaridad con la fotografía, esa cercanía a los dispositivos. Entonces también eran objetos, ¿no? Hicimos como pequeños álbumes, pequeñitos álbumes de la vida de cada una de las personas que pudimos hacer, ¿no? Entonces era como la estampita que se usó para su primera comunión y de pronto la gente decía, uy, yo usé el mismo tipo de estampita, o el partido de fútbol, o digamos así, ¿no? La foto de la promoción del colegio, ese tipo de cosas, ¿no? Y la gente se podía llevar estos pequeños álbumes, ¿no? Entonces la gente realmente podía darse cuenta que no eran caras solamente, que no eran cifras solamente, sino que eran personas que tenían una vida y que se había visto truncada, ¿no? Así como la vida de sus familiares, que se habían tenido que dedicar a tratar de encontrarlos por años, ¿no? Hasta hoy hay gente que está muriendo y no está pudiendo saber dónde está enterrada, en qué fosa común dejaron el cuerpo de su familiar, ¿no? Sí, nuestras políticas de memoria en Latinoamérica tienen tanto que pensar todavía, tanto que encarar, a pesar de que en muchas cuestiones somos como precursores en Argentina y en otro montón de lugares. Colombia también tiene una política de memoria muy fuerte, ¿no? Ha tenido, y será todo lo que venga por construir, y desde ya que esto es porque las organizaciones sociales lo producen y algunos estados en algunos momentos lo escuchan, ¿no? Me parece que es súper interesante. Yo quería preguntarles a ambos, tanto a Andrés como a Natalia, para que piensen y me digan, ¿qué referencias tienen ustedes de otra posibilidad desde sus prácticas, ¿no? ¿Quiénes son sus referentes posibles? ¿Quién quiere contestar? Andrés, ¿querías responder? Sí. Aquí, ahorita hablando de memoria, les voy a compartir ahí en un link una publicación que hizo el Centro de Memoria Histórica, que es una entidad que surgió por la ley de víctimas precisamente, y hablando también con referentes, lo voy a conectar de alguna forma porque precisamente como una de las como situaciones que estimularon la creación como de esta iniciativa fue precisamente como ese tema de preguntarse por la memoria, de qué pasaba con estas personas, y el Centro de Memoria hizo un trabajo bastante generoso también con las comunidades LGBT. Esta es la primera publicación que aparece como sobre víctimas del conflicto
LGBTIQ, pero después arman sobre cómo los reinados también fueron escenarios de resistencia, reinados travestis, o en el Caribe colombiano, cómo las poblaciones también de alguna forma resistieron allí. Pues sí tienen el chance de revisar las publicaciones, ahí hay muchas más. Y sobre referentes, pues de alguna forma, digamos, nosotros sí tuvimos contacto, bueno, contacto, digamos, de lectura, pues, con el Museo Travesti de Campuzano. Vimos en algún momento otro también proyecto que se llamó Queering the Museum, que es de un artista que se llama Matt Smith en Inglaterra, que, digamos, entra al museo y lo que hace él es como, el museo tiene una colección muy reconocida como de cerámica, y entonces él mismo hace como unas cerámicas y las ubica dentro de las vitrinas, como generando otras dinámicas. Seguramente que ustedes han tenido contacto con un proyecto que se llama Mining the Museum, que fue como por allá en los 90s, que de alguna forma como que transforma esta como mirada de qué objetos se exhiben y cómo se exhiben y qué narrativas hay. Entonces, todos estos proyectos que de alguna forma intentan como subvertir lo que vemos usualmente, pues nos interesaba mucho. Si por referentes igual te referías a eso. Sí, perfecto. Justamente que hay muchísima data que se aporta ahí, ¿viste? Preguntando por las referencias. Está buenísimo. Voy a, si me acuerdo más, les voy compartiendo por ahí en el chat. Perfecto. ¿Y vos, Nati? O sea, justamente una de las, digamos, de las cosas que más me dan vida, me enriquecen, es que como conocía poco, ¿no? Digamos, más allá de la historia del arte más convencional, europea y de algunas ciudades estadounidenses, me animé a armar un curso que en realidad prácticamente lo hacía para que yo aprenda, ¿no? Que se llama Arte y Feminismos. No sé cómo lo dicté las primeras veces porque no sabía nada, ¿no? Me doy vergüenza de mí misma en las primeras, digamos, etapas del curso, pero ahora me siento mucho más acompañada, es brutal, todo lo que se ha hecho es infinito, ¿no? Pienso en artistas peruanas como súper importantes que han sido además recién revaloradas, como Teresa Burga, pero también Cuculi Velarde o Susana Torres o Claudia Coca. O sea, realmente tengo esta sensación de que andamos haciendo cada quien dándole como puede, ¿no? Digamos, en el curso pasado participó Paul Lunch, que participa también con ustedes a veces por acá, y así nos vamos empezando a conocer Fue fundamental para mí poder ir a ver la muestra de Mujeres Radicales en Sao Paulo. No alcancé a verla en Estados Unidos, pero sí en Sao Paulo, aunque había menos obras. En realidad fue determinante para mí porque, claro, ya sí, puedes conocer a Bárbara Kruger, a Cindy Sherman, puedes conocer a todas estas geniales, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? No hay esa cosa encarnada, territorial, ¿no? Que uno siente con las compañeras bolivianas, argentinas, ecuatorianas, que hasta hace poco, pues la única forma de conocernos era, pues, si alguna lograba tener éxito en el norte, ¿no? Pero por eso, nada, por eso admiro tanto tu trabajo, Keke, porque realmente armar estas redes en el sur, ¿no? Es fundamental. Para mí, por lo menos, ha sido como encontrar a todas mis madres artísticas, pero también a mis hermanas, ¿no? Y ahora últimamente hasta las sobrinas, ¿no? Que tienen una fuerza. Acá en Perú las colectivas feministas no dejan cuerpos sin cabeza, ¿no? De hecho, a mí me han cortado varias veces la cabeza, ¿no?
Perfecto. Y está bueno escuchar, está bueno ver ¿no? De dónde viene todo eso y la necesidad que hay de expresarlo, ¿no? Entonces, en realidad sería infinito, ¿no? Infinitas las referencias, pero sobre todo para mí son una fuente como de compañía, ¿no? Qué bueno. Algo que me da mucha fuerza, ¿no? Poder ver y ver las iniciativas y todo lo que se está haciendo por acá, ¿no? Qué bueno todo eso que contás. Sí, a mí lo que también me encanta es cómo ahí tenemos, que eso capaz tiene que ver con algo de lo que vos dijiste, tenemos como esta predisposición les unes a les otros, ¿no? Yo les escribí a los compañeros del Museo Cuy, enseguida me dijeron, claro, por supuesto, no nos conocíamos, ¿no? No sabían quién era yo, qué era el diplomado. Y así puedo decir que ha sucedido con toda la gente que está por acá o que con la que estamos trabajando, en esta sensación de que la única posibilidad es que nos conectemos entre nosotros y resistamos a una derecha, un fascismo, que cada vez está más claro y avanza, ¿no? por todos lados contra este arte como algo emancipador, como algo placentero, esta lógica del disfrute que proponemos. Así que sí, creo que la referencia se está dando horizontalmente y era hora que nos empezáramos a sostener entre nosotros, ¿no? A legitimar, es una palabra a discutir, legitimar, pero que nos empezamos a dar legalidad entre nosotros de que está bueno lo que hacemos. Así que yo estoy súper contenta con todo esto. Y hay muchísimos comentarios hermosos al laburo de Ambes y sentidos de lo que se sensibilizó, ¿no? Hoy en el encuentro. Andrés está aportando buenísimo, nos invita a una charla para el próximo 1 de junio sobre arquitectura queer, buenísimo, ese es otro territorio, ¿no? En la revista del ICOM, mira, la revista del ICOM tiene una Queering the Collection, tiene una nota sobre museos, curadurías LGBT, y la muestra Queering, que está buenísima. Bueno, hay un montón de material en el chat que también lo voy a guardar y lo voy a subir como links cuando suba el video a YouTube, ¿saben? Bien, bueno, si nadie va a preguntar nada más, la verdad que yo estoy súper contenta del encuentro. Tanto a Andrés como a Natalia les comprometo a acciones futuras que emprendamos, que pensemos, que no nos abandonemos ahora, no nos dejemos, sino que sigamos pensando en conjunto. Ojalá podamos hacer un gran para todos, bien lleno de alboroto y de travesuras, con todas las compañeras, compañeros, compañeres, y nada, gracias a todos por estar acá. Aguante Perú, aguante Colombia, aguanten las luchas populares, aguantemos nosotras en esta pandemia. Y acá agradece Marina Cursi. El miércoles que viene estamos con Despatriarcar la Mirada, con el Monumento a las Putas de San Julián, que tenemos ya seguro, y tengo varias cosas ahí más que están dando vuelta para el miércoles que viene, y el otro miércoles está de nuevo Duen, pero junto con Mag, en el proyecto Río Paraná, está Barda del Desierto, que es un proyectazo también de residencia, con toda esta onda que estamos tirando, y está Silvana Torres desde Río Gallegos. Así que tenemos alto agite, ¿sí? Así que sigamos por acá. Gracias. Fantástico. Me Gracias, encanta el gracias. programa. Buenísimo, buenísimo. Gracias Natalia, gracias Andrés, un abrazote gigante, y seguimos por acá. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a los dos. Gracias a todas. Impresionante.